Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir a esta interesante conferencia. Yo me llamo José Luis Auger, soy aquí de Canal de Isabel II. Y bueno, esta es la actividad número 11 ya del programa de conferencias. Como sabéis, ha sido muy intensa. Y esta es sumamente interesante porque vienen unos estupendos ponentes del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Como sabéis, nuestro proyecto ha sido una colaboración muy intensa con dicho museo, entre Canal, el museo y Musealia. En este proyecto, que tardó bastante tiempo en fraguarse, pues conseguimos montar una pequeña aproximación a lo que es el museo al campo, que por supuesto nunca podremos llegar a nada parecido a lo que es el museo en sí, el campo en sí. Y entonces, bueno, estamos teniendo bastante éxito. Yo, por recordaros las cifras, estamos ya próximos al 500.000 de visitantes. Nos estamos aproximando bastante, lo cual es un gran éxito. Sabéis que inauguramos en diciembre del año pasado. Y hemos tenido ya unos 75.000 escolares, que es una cantidad impresionante que nunca hemos tenido. Este año, por primera vez en toda la historia de exposiciones del canal, es gratis la visita escolar. Así que os animo que si hay alguien que conozca algún colegio intente reservar. Ya quedan muy poquitos huecos porque está teniendo mucho éxito las reservas. Pero tenemos hasta el 3 de febrero, que ya sabéis que es la fecha de finalización tras haber prorrogado 2 veces. Y ya va a ser improrrogable. Además, os lo digo, que lo digáis a la gente que vengan, porque si no ya no van a poder verla. Tendrán que desplazarse a otros lugares del mundo porque va a ir girando la exposición. Y bueno, y poco más. No quería restar protagonismo a los verdaderos protagonistas de hoy, que son estos magníficos ponentes. Los voy a ir presentando conforme vayan interviniendo. Sabéis que el título de la conferencia se llama El legado de Auschwitz, recuerdo, conciencia y responsabilidad. Precisamente cada uno de ellos, de una manera fenomenal, nos va a ir explicando cada uno de estos aspectos que tiene el museo. El Museo Memorial, ¿no? que es como se llama. Y entonces presentaré brevemente a cada uno de ellos, dispondrán de una media hora cada uno de ellos, y luego habrá también un turno de preguntas. Va a ser en polaco la charla. Me imagino que todos habéis cogido los aparatos de traducción, porque al menos yo todavía tengo mucho que aprender de polaco, no conozco nada realmente, ¿no? Entonces presentaré a cada uno brevemente y hará su discurso, ¿no? En primer lugar, nos hablará el historiador Piotr Setkiewicz. Me parece que no me he equivocado al pronunciarlo. No sé si he cometido mucha, ¿no? Más o menos. Que empezó a trabajar en el año, si no recuerdo mal, en el año 88 en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, y desde el año 2008 es jefe del Centro de Investigación. Él, digamos que representa lo que es la palabra recuerdo, ¿no? dentro del museo. Es experto en historia de Auschwitz en Monowitz. Sabéis que Auschwitz tenía tres campos. El tercero era Monowitz, donde se utilizaba mano de obra esclava, se puede decir. Digamos que se hacía negocio con los prisioneros de Auschwitz. Y es autor de las historias de Auschwitz, los campos de trabajo de IG Farben, que era la fábrica que había en el campo de Monowitz. Y en sus más recientes investigaciones se han centrado en los inicios del exterminio en el campo de Birkenau, que era el segundo campo donde se exterminaba, ¿no? Sabéis que el primero era de concentración, el segundo de exterminio y el tercero de trabajos forzados, más o menos, simplificando mucho, ¿eh? Y bueno, aparte ha trabajado como asesor experto en el proyecto que hemos tenido de exposición como responsable de la verificación de todo el contenido histórico. Y bueno, yo ya no quiero hablar más porque Piotr nos va a exponer con muchísima más profundidad esta cuestión. Estimados señores, señoras, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Me alegro que puedo estar aquí con ustedes. Como ya lo habían oído, yo me
también me siento responsable por esa exposición, es decir, por su contenido histórico, científico. Y me gustaría decir que lo que van a ver en la exposición es el resultado de muchos años de estudios históricos y representa el estado más nuevo sobre esos estudios que hemos llevado a cabo últimamente. Pero lo que quisiera enseñarles aquí es cómo hemos llegado a ese tipo de afirmaciones, en qué consiste nuestro trabajo. Y durante este encuentro nuestro de 25 minutos voy a intentar enseñarles, aunque sea una parte de esos materiales que hemos podido encontrar en todo ese tiempo. Es decir, desde el momento que ha aparecido la exposición hasta la semana pasada. Porque así es el progreso de los trabajos sobre Auschwitz. No es que lo sepamos todo ya. Pero cada semana, mes a mes, descubrimos o llegamos a otros materiales. Y estos materiales no necesariamente cambian de forma esencial nuestro conocimiento sobre Auschwitz. Generalmente no. Pero lo que hacen es que precisan la cronología y esas explicaciones de qué forma se han tomado algunas decisiones referentes a la ampliación y de diferentes funciones que tenía Auschwitz dentro del aparato del terror nazi. Me gustaría enseñarles una parte de esos documentos y mis comentarios. Voy a intentar contarles brevemente cómo se ha formado el campo Auschwitz, de qué forma el campo Auschwitz, cómo ha llegado en el año 1942, ha llegado a ser un campo de exterminio para judíos. En principio quisiera decir unas informaciones de tipo general. En el año 1939 empezó la Segunda Guerra. Como saben ustedes, Auschwitz está relativamente cerca de la frontera con Alemania y después de 3 días los alemanes entraron en la ciudad. Entonces en Polonia empezaron los arrestamientos masivos y ejecuciones masivas. Más o menos 26.000 polacos han sido asesinados durante las primeras semanas de la guerra. Mucha más gente ha sido arrestada. Se los había colocado en diferentes campos, en diferentes prisiones. Y así como la persona cuya carta le estoy enseñando estaban esperando el traslado a los campos de concentración. En poco tiempo ha resultado que esos campos no son capaces de admitir tantos prisioneros. Por lo tanto, probablemente en octubre de 1939, es decir, 2 meses después de haber saltado la guerra, las autoridades policiales alemanas empezaron a pensar en construir un nuevo campo en Oświęcim, donde esos polacos que estaban esperando el traslado a Alemania, pues llevarían una especie de cuarentena. Es decir, estaban esperando hasta que en esos campos en Alemania hubiera otros barracones o más sitio para que se pueda trasladar ahí a los prisioneros polacos. Ese es el documento que encontramos hace 2 semanas. La SS empezó las negociaciones con las autoridades para hacerse con los edificios del ejército anterior polaco. Hasta que se han terminado esas negociaciones, resultó que se ha terminado la construcción en Dachau y
esos polacos se ha podido transferir a esos nuevos edificios en Alemania. Y ese documento lo que demuestra es que fue inteligente y eso fue su crimen, que había terminado alguna escuela secundaria o incluso ha empezado la universidad. Es decir, esas personas han sido arrestadas y estaban esperando el traslado a los campos en Alemania. En primavera de 1940, él fue trasladado a ese campo en Dachau. Problem ten częściowo został rozwiązany, aczkolwiek Ese problema ha sido solucionado de una parte, pero al mismo tiempo los alemanes empezaron a realizar en Polonia la acción AB, es decir, contra la inteligencia polaca. Se trataba sobre todo de profesores, pero también otros enemigos del Tercer Reich. Esa idea de crear campos en Oświęcim no ha sido olvidada, pero en vez de ser un campo de cuarentena, han decidido construir un campo de concentración para 10.000 prisioneros. Y aquí también tenemos un documento bastante nuevo, encontrado hace poco tiempo, y demuestra cómo tenía que ser Auschwitz entonces. Su forma es un poco rara. Tenía que ser dos diferentes partes. Tenía que ser un campo barato que aprovechaba todos los edificios que existían en ese terreno, cerca de los edificios militares, para colocar ahí los prisioneros, esos 10.000 prisioneros. po czym kolejna decyzja. Otra decisión, un mes después, estamos en mayo 1940, cuando se ha decidido que, teniendo en cuenta la escala de arresto de los polacos, hay que aumentar la capacidad de ese nuevo campo hasta 30.000. Eso es interesante porque ha sido más que la capacidad de todos los otros campos en Alemania, todos los campos juntos en aquel periodo. Y aquí el resumen de ese periodo en un documento alemán donde se dice que en principio eso tenía que ser un campo de concentración de cuarentena. Luego iba a ser un campo estatal alemán de concentración, y en el año 1942 en Auschwitz se debe llevar a cabo la acción de resolución de cuestión judía. Kim byli wówczas więźniowie? ¿Quiénes han sido prisioneros? Al principio, el primer grupo fueron los criminalistas alemanes, que se llamaban Kapo. Lo que tenían que hacer es supervisar a los polacos que llegaron después de ellos. Ese es el primer transporte de prisioneros políticos que llegó a Auschwitz en junio de 1940. Esto es una calle de Tarnów. Y estos prisioneros, lo que quería es llamar su atención sobre lo siguiente. Es decir, en la literatura científica muchas veces se habla de esos prisioneros como si fuesen oponentes políticos del Tercer Reich. Pero quisiera que miraran las caras de esas personas para ver quiénes eran, de qué forma se puede hablar de ellos como oponentes políticos. Como pueden ver, esas personas realmente son jóvenes chicos, son alumnos de institutos, de escuelas secundarias, que por su patriotismo estaban formando
digamos, las primeras mal organizadas organizaciones de resistencia han sido chicos que se encontraban pues, en algún lugar de la ciudad y discutían de qué es lo que podían hacer en esa situación concreta. Y esos grupos han sido identificados muy fácilmente por Gestapo y enviados a sitios como Auschwitz. Llegaban a Auschwitz, al campo de concentración, que hasta cierto punto se parecía a otros campos en Alemania. Es decir, los prisioneros tenían esas camisas de rayas, tenían que trabajar muy duro, se les pegaba, pero Auschwitz se diferenciaba entonces de otros campos en Alemania y sobre todo porque en Auschwitz se mataba mucha más gente que en otros. Se morían a causa de pegarles, a causa de enfermedades, de cansancio. En unos 2 años han muerto más de la mitad de esos prisioneros trasladados a Auschwitz. Y eso era la realidad de la vida entonces en los campos de concentración. El campo entonces no era muy grande, como lo ven en ese plano. Se conformaba de 20 edificios y realmente tenía capacidad para menos que 10.000 prisioneros. Esa es una foto que hemos encontrado hace poco, una foto del año 1941, donde se ve que el campo todavía no es muy grande. Esa fue la ampliación de una cocina nueva, nuevos edificios, bloques. Y la finalización de la ampliación de la primera fase del campo en el año 1942. Ese fue el campo y fue así de grande y podía recibir unas 20.000 personas. Sin embargo, seguía siendo un campo de concentración normal. Y si ustedes miran el libro de teléfonos de entonces, podían ver que la existencia de un campo como Auschwitz no fue ningún secreto para nadie. Se puede encontrar un número de teléfono al comandante de campo, señor Hess. Y si alguien quería llamar al comandante Hess, entonces tenía que marcar el número 65. Y si alguien quisiera llamar a la jefatura del campo, entonces tenían que marcar 66, etcétera, etcétera. Comandante Hess, esa era la visión de futuro de Auschwitz. Tenía que ser un campo grande, con una capacidad para por lo menos 30.000 prisioneros, con un patio muy grande dentro para las reuniones de por la mañana y dos sitios, dos como barrios para los soldados de la SS. Pero se sabía que en algún momento en el futuro esos trabajos iban a terminar, esos trabajos de construcción. Y entonces apareció el problema para comandante Hess. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Porque los prisioneros tenían que seguir trabajando, porque el trabajo fue la herramienta principal para su reeducación, como decía el reglamento. Por lo tanto, entonces, por primera vez en las cartas de historia aparece el nombre Birkenau. Entonces fue un pueblo bastante grande en los suburbios de Oswiecim. Entonces Hess veía el futuro del campo Auschwitz como un lugar donde los prisioneros tenían que trabajar en agricultura. Y aquí en el plano vemos tres sitios donde los prisioneros tenían que trabajar en agricultura cerca del campo. Como el producto principal de
de esa agricultura era Hess lo que quería es que Auschwitz en el futuro iba a ser un centro para criar a los conejos. Eso eran unas jaulas para los conejos que se colocaban ahí. Y aquí un sistemático incremento del número de conejos que se estaban criando en Auschwitz. Esas son ideas de finales de 1940. Eso eran los pueblos antes, cuando vivían ahí los polacos, y así después, cuando esos polacos han sido desalojados y cuando sus casas han sido destruidas. En estos lugares se han creado los sitios de agricultura alemana donde trabajaban esos prisioneros. To zdjęcie, na którym widać Esa foto demuestra a los polacos, a los que se han obligado a dejar sus casas. Su tierra ha sido confiscada por la SS y en la ciudad de Oświęcim se han confiscado muchas viviendas que pertenecían a los polacos y judíos. Y aquí otra vez aparece un nuevo factor. Una empresa alemana, IG Farben Industry. Fue la mayor empresa en Alemania de entonces. Se componía de seis unidades, 6 empresas más pequeñas. Antes de la guerra, trabajó sobre la fabricación de una goma sintética, caucho, y esa fábrica, en colaboración con el ejército alemán, querían construir otra fábrica igual de grande cerca de Oświęcim. Esas son las fotos de esa fábrica cuando estaba casi lista en el año 1945. Aquí los prisioneros trabajando en la construcción de esa fábrica. Esos son personas que son responsables de esas decisiones, no solamente por la construcción de la fábrica, sino por empezar a colaborar con la SS. Esos señores se imaginaban que van a poder aprovechar de una mano de obra barata de esos prisioneros. zarówno IG Farben, jak i Tanto IG Farben como los oficiales de la SS estaban contentos de que esa colaboración se llevaba a cabo. Pero IG Farben tenía una duda. Es decir, la fábrica tenía que ser enorme, pero el número de prisioneros no ha sido tan grande para satisfacer las necesidades de esa fábrica. Por lo tanto, durante una de las conferencias, reuniones, alguien preguntó, comandante Hess, ¿puede usted garantizarnos para que tengamos tantos prisioneros a nuestra disposición en el futuro? Y Hess les dijo, sí. Acabo de ver con el Führer Grüder, que es el jefe de todas las fuerzas ocupacionales en Polonia, y aseguró que se puede arrestar tantos polacos cuantos hacen falta para asegurar esa mano de obra para vuestra fábrica. Y es verdad, Krieger intentaba cumplir lo que ha dicho, y un mes más tarde aumentó drásticamente el número de prisioneros, de gente que se trasladaron a Auschwitz. Pero en poco tiempo resultó que no será posible por mucho tiempo, porque no ha sido posible arrestar tanta gente simplemente en las calles de las ciudades. Entonces, buscando soluciones, Himmler decidió que los pueden sustituir con los rehenes de guerra, y acaba de empezar la guerra con los soviéticos, y tenían muchos rehenes soviéticos. Así que en
septiembre de 1941, Himmler dijo que había que preparar Auschwitz para que recibiera a 55.000 rehenes soviéticos en Auschwitz. Dentro de poco dijo que eso no es suficiente y hay que dirigir ahí unos 100.000 rehenes. Así que los alemanes tenían un plan de un nuevo campo grande. Solamente apareció el problema dónde se iba a encontrar un campo de esos. Y es la idea número 1. Cerca del campo de Auschwitz, pero faltaba sitio porque cerca pasaba un ferrocarril de Oświęcim a Wiedeń. Es decir, un día más tarde, otra idea. Si no es aquí, pues a lo mejor aquí, al otro lado de ese ferrocarril. Al final, 2 días después, Höss, cuando pasaba por ahí en un caballo, decidió que no, que ese terreno es demasiado bueno desde el punto de vista de agricultura para dedicarlo a la construcción de un campo para los rehenes. Así que, ¿por qué no lo construimos aquí? Y esa fue la decisión final donde se construyó finalmente el campo Birkenau. Este es el plan alemán. Y estos son los rehenes soviéticos que llegaron como primeros a Auschwitz en octubre de 1941. Pero el problema consistía en que los rehenes soviéticos habían sido muy agotados de haber estado en otros campos de concentración alemanes. Morían en muchas cantidades, decenas de ellos morían todos los días. Los señores de Gefarben que visitaban el campo decían que no, que ellos no quieren ese tipo de mano de obra, de esos obreros. Son demasiado débiles. Esa es una carta de un libro de fallecimientos de los rehenes soviéticos. Se morían cada 5 o 10 minutos. Y ese es el último documento que quería enseñarles. Y es el documento más importante, creo, clave para la historia de Auschwitz. Es una orden de Heinrich Himmler de 21 de enero de 1940. Fue 5 días después de la conferencia en Wannsee. Himmler dice en esa orden lo siguiente. Dice que ahora, en estas condiciones, no podemos contar con otras multitudes, digamos, de rehenes soviéticos. No podemos contar con ellos porque justo el ejército soviético ha tenido su primera derrota en la lucha por Moscú. Por lo tanto, Himmler decidió para que en Auschwitz a los rehenes soviéticos los sustituyan los judíos que justo están emigrando desde Alemania. Y que eso tienen que ser 100.000 hombres y 50.000 mujeres. Como parece, fue una decisión clave para el futuro de Auschwitz, ya que en poco tiempo resultó que los judíos llegan a ese campo de Auschwitz en transportes familiares. Es decir, no son solamente jóvenes, hombres jóvenes capaces para trabajar, pero también madres con niños pequeños, también gente enferma, gente mayor. Por lo tanto, como ellos no van a poder trabajar, entonces hay que hacer algo con ellos. Así que la respuesta de los nazistas era clara, hay que matarles.
la jefatura del campo Auschwitz ya tenían un método para matar a un gran número de personas. Unos meses antes, los alemanes empezaron un exterminio masivo de los rehenes soviéticos de guerra que se consideraban como enemigos del Reich, que pertenecían al Partido Comunista Soviético. Y fueron ellos los primeros con los que se había comprobado el funcionamiento del gas Zyklon. Por lo tanto, se tomó la decisión para que, usando el mismo gas, Zyklon B, pues que sea el gas con el que se maten a las personas que no sean capaces de trabajar, es decir, niños, enfermos, personas mayores. Ahí en Auschwitz se empezaron a hacer esas ejecuciones con gas en la primera cámara y fue, digamos, como el primer capítulo de la nueva historia del Auschwitz como el campo de exterminio. Es así como trabajamos. Usamos ese tipo de fuentes históricas que complementan muy bien la relación de los testigos. Gracias a eso podemos determinar de forma precisa la cronología de los acontecimientos y podemos determinar quién personalmente estaba tomando esas decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Piotr. Además, te has ajustado al tiempo de una manera impecable. No sé si me parece que no me está entendiendo, pero bueno, ha sido muy bueno, ¿eh? Se ha ajustado perfectamente. Interesantísimo lo que ha contado Piotr. A continuación nos va a hablar Anna Odi, que forma parte también del equipo de Auschwitz desde 1975. Y digamos que ella nos va a hablar de la parte de conciencia, conocimiento dentro del campo. Ella ejerce como documentalista de las colecciones del museo. Y su trabajo diario consiste en investigar las historias de los objetos, muchas historias personales, documentos, objetos. Son miles, sabéis que se mató aproximadamente 1.100.000, dependiendo de las cifras, con lo cual hay miles de historias personales. Y como dato muy significativo, es hija de Joseph Odi, que fue un superviviente de Auschwitz, que yo no lo sabía hasta que nos lo comentaron, que seguro que nos cuentas cuestiones muy interesantes. Y además descubrió bajo el suelo de uno de los barracones del hospital masculino un cuaderno con bocetos de dibujos, ¿no? que podemos ver algunas reproducciones en la exposición. Entonces, bueno, es un trabajo interesantísimo el tuyo, ¿no? El de preservar todos esos documentos que me imagino que con el paso del tiempo se van deteriorando, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Pero nos cuenta un poco la historia de lo que sucedió. Entonces, bueno, pues Ana, cuando quieras nos puedes contar tu visión. Górę w dół. To będzie następna strona? Górę w dół. Dobra, góra. Aha, dobra. I to będzie dobra. Jest włączony ten mikrofon? Tak. Jest. Dzień dobry Państwu. Buenas tardes. Será muy agradable representar mi trabajo en lugar de memoria Auschwitz-Birkenau. Me llamo Anna Odi. Trabajo en el museo desde hace 43 años. Ya desde hace 43
3 años en la sección de colecciones, cuyo objetivo principal es conseguir registrar, almacenar y asegurar de todos los objetos que conseguimos, relacionados, por supuesto, con la historia del campo Auschwitz y de los subcampos. En las colecciones del museo, que yo me ocupo también de ellos, tenemos unos 95.000 objetos en unidades, pero también tenemos objetos que se miden en metros cúbicos. Por ejemplo, tenemos unos 43.000 metros cúbicos de calzado que se encontró en el año 95. También 40 metros cúbicos de otros objetos es decir, los barracones donde se guardaban las cosas robadas a las personas enviadas a exterminio han sido quemados al final de la existencia del campo. Y esos 30 barracones que había allí, pues se conservó una alación de todos estos objetos de metal. Y esos objetos también los contamos en metros cúbicos. También hay objetos que podemos contar por kilos. Por ejemplo, es decir, es el pelo humano, gafas, son paraguas, es decir, se expresan de esa forma. Aquí lo que pueden ver también algunas fotografías que había adjuntado son objetos de nuestras colecciones. Un retrato, una camisa de rayas, un pequeño pañuelo con firmas y lo último que hemos conseguido en nuestro museo es un retablo donde pone Auschwitz y unas listas de transporte que los nazistas pedían diferentes semillas. Entonces, pues hace poco tiempo hemos descubierto esos materiales. Esos objetos que reunimos en las acciones de Auschwitz es lo que queda después de los campos. Son enormes cantidades, son esas aleaciones que ven a la derecha en esos 30 barracones que han sido quemados, pero también el calzado. Otros objetos que conseguimos son como transferencias, donaciones. Son objetos que los trabajadores del museo o empresas que están contratadas en terreno del campo para llevar a cabo, por ejemplo, renovación de los edificios, pues encuentran ahí a veces en los fundamentos, en las vigas, diferentes objetos. Y esos son digamos, transferencias, porque lo hemos encontrado en nuestro territorio, en donde trabajamos ahora. Pero también nos llaman personas que en sus casas tienen recuerdos, como ellos mismos lo dicen, de sus parientes que han sido prisioneros de Auschwitz. Ellos muchas veces ya no están entre nosotros, pero sus familias consideran que esos objetos deben de estar en el lugar de memoria de Auschwitz. Y son pues camisas de rayas, pequeños objetos que se habían hecho ahí en el campo. Ahora les enseño. Aquí vemos pequeños objetos que se hacían como regalos una prisionera a otra. Por ejemplo, por motivo de su cumpleaños le dio un pequeño regalo. Todo eso ha sido de unos restos de sus camisas o de algún otro objeto que tenían, y con los hilos que tenían pues ha hecho un regalo. Gracias a estos objetos reviven unos recuerdos agradables para esas personas, porque esos pequeños detalles a veces estaban en esos armarios, en cajones, durante muchos años. Y nosotros nos alegramos si alguien simplemente es capaz de darnos esos objetos.
porque no siempre tenemos documentos, ya que los alemanes al final del año 44 los destruían sistemáticamente. Así que si no tenemos la documentación de una persona y alguien después de unos años nos trae un detalle, entonces podemos crear toda la historia para esa persona. Aquí tenemos otros objetos, regalos. Nuestra última adquisición de hace 2 meses es esa cuchara de madera hecha en el campo Auschwitz-Birkenau por una de las prisioneras. Se sabe que siendo prisionera del campo de concentración, pues nadie recibía enseguida una cuchara, un tenedor o un plato para poder comer. Muchas veces los prisioneros tenían que conseguir un objeto de esos para poder usarlo. Y la familia de esa prisionera ya fallecida consideró de que esa cuchara debe de estar en el sitio donde había sido creada. Solamente quería subrayar que aquí en la exposición en Madrid tenemos una cuchara prestada donde pone Zośka y en ese momento ya tenemos otro objeto de ese tipo. Esa es una historia muy interesante de un padre y un hijo. Zygmunt y Adam Salverowiczowie. El prisionero Salverowicz ha sido enviado al campo Auschwitz-Birkenau en el año 1943 en abril, pero no sabía que su mujer estaba embarazada y un mes después de estar en el campo nació su hijo Adam Salverowicz. ¿Cuál es la historia? Por eso digo que es interesante. Señor Zygmunt Salverowicz nunca volvió a su familia. Falleció en el campo de Świętochłowice y en ese subcampo uno de esos compañeros, prisionero de nacionalidad francesa, Jacques Demecq, dibujó su retrato. Y gracias a los civiles que ahí también trabajaban en el terreno de ese campo, transmitió el retrato de forma ilegal fuera para que lo enviaran a su familia. Es decir, el prisionero falleció, la familia recibe ese retrato y el señor Adam Salverowicz decidió que ese retrato para dárnoslo a nosotros. Nos contó esa historia, toda esa historia de su padre, que nunca le vio en su vida, la conoció solamente por su madre, porque entonces eran personas jóvenes. Sabe que durante muchos años conservaba ese retrato en su casa. Tiene una hija y un hijo, pero no sabe cuál va a ser su interés por ese retrato. Si ellos también pues van a querer hablar de su abuelo, si querrán volver a ese tema. Por eso decidió que ese retrato nos lo da a nosotros al campo de Auschwitz y si sus hijos quieren ver ese retrato pueden venir a Auschwitz y verlo. Pero también hay oportunidad que esa historia la conozcan otras personas por generaciones jóvenes que se tienen que enterar, hay que hablarles de esas cosas. También quería acercarles una historia porque miro mucho las páginas de internet, miro las películas, los documentales, todo lo que se ha relacionado con el lugar de memoria Auschwitz-Birkenau, pues estoy intentando llegar a esas personas. Y en esa fotografía se ve como yo estoy viendo una camisa de rayas, una persona que fue prisionera de Auschwitz. Fue hecho en Poznań, en la hija de una exprisionera, y la hija decidió que también quiere darnos ese objeto histórico que llevaban las mujeres en Auschwitz y quiere dejarlo al museo, al lugar de memoria. ¿Por qué es importante, es interesante esa historia? Esa señora me contó que todos los años
todos los meses de mayo de cada año, junto con sus amigas con las que estaba en el campo de Auschwitz y luego en Ravensbrück, en Flossenbürg. Cada año ellas celebran la alegría de ser libres. Ellas se trataban como familia. También sus hijos las trataban como tías. Es decir, se llevaban de esa manera. Y también pensé si podía contactar con esas personas con las que quedaban esas mujeres. La mujer no se acordaba de todos los nombres, es decir, la hija de esa exprisionera no se acordaba de todos los apellidos, se acordaba más bien de los nombres. Tía Eva, Cristina, es lo que me decía, pero me dijo que todas esas mujeres procedían de Łódź. Fue donde fueron arrestadas, luego fueron enviadas a Birkenau, recibieron números de campo. No todas estaban enseguida en el mismo barracón, pero se veían durante los trabajos. Y entonces emprendí, digamos, la prueba de buscarlas. En el año 2012, es decir, 2 años después, leyendo los relatos y mirando vi una nota de una exprisionera que escribió una historia muy parecida, que, bueno, pues que quedan en mayo de todos los años para celebrar o para hablar de su familia. Entonces me fijé que había la dirección de esa mujer, pero la dirección fue de los años 70, es decir, mucho tiempo atrás. No estaba segura si esa dirección es actual. Entonces escribí una corta carta. También dejé mi número de teléfono a la oficina y lo envié a esa dirección. Imagínense que después de algunos días recibí una llamada, sonó el teléfono en mi despacho y una señora mayor, la voz de una mujer mayor, me dijo que ella se llama Sofía y también fue en el grupo de unas prisioneras y supongo que era de ese grupo. Entonces pensé que no voy a hablar por teléfono, lo mejor va a ser si voy a ver a esa señora, a Łódź, y ahí escucharé toda la historia de todas estas mujeres. En poco tiempo, junto con mi jefa de la sección, Elżbieta Zeiser, fuimos a Łódź. Y ahí quedamos con doña Zofia Pawłowska, era su apellido en el campo, Pawłowska, y esa mujer, de una forma muy interesante, nos contó la historia de Auschwitz-Birkenau a través de Ravensbrück, Flossenbürg, hasta el momento que empezaron a trabajar en Comando Helmbrecht. Me dijo que en el momento de la liberación, justo antes de la liberación, el grupo de esas mujeres, en un pequeño tejido material, me voy a retrasar unas diapositivas para enseñarles. Aquí debajo de la camisa de rayas vemos un pañuelo. Las mujeres, justo antes de la liberación, lo firmaron y una de esas prisioneras cogió ese trozo de pañuelo. Entonces, una vez en su casa, decidió bordar esas firmas. Y son todas esas mujeres. No conseguí contactar con todas ellas porque, bueno, no todas están todavía entre los vivos, pero doña Sofía tiene 95 años, sigue viviendo. Ya se mueve con dificultad, pero tiene muy buena memoria. Tenemos planeada una visita antes de Navidad de este año. Queremos verla de nuevo. Esas son historias, digamos, como excepcionales
que mueven toda la historia y deberíamos de transmitirlas a las nuevas generaciones y deberían de conocer todas esas historias, todo ese camino tan difícil que han recorrido esas personas. Doña Sofía me dijo que desde el año 1945 todavía no fui a Auschwitz-Birkenau. No soy capaz de poner el pie en esa tierra. Las dos, con mi jefa Elzbieta, bueno, pues no dijimos nada a lo que nos ha dicho, respetando simplemente su opinión, pero a medida que nos iba contando, hablando de sus amigas, decía de los objetos que tenía ella o sus familias en sus casas y que ella va a intentar para que esos objetos se transfieran también al Museo de Auschwitz. Esa es doña Sofía Pawłowska. Es una mujer ya mayor. Fíjense también que tiene un tatuaje. No había ningún documento referente a esa persona, pero el tatuaje es lo que prueba de que fue prisionera del campo. Ahora también tenemos otros recuerdos que lo dicen. Intenté mantenía correspondencia con ella. Quería pedirla para que reciba nuestra invitación y que venga a Oświęcim. Pero su reacción no fue inmediata, sino después de algún tiempo nos visitó en la oficina. Vino junto con su hija, bueno, no su hija, era hija de otra prisionera, y las dos trajeron un montón de objetos. Nosotros recibimos esos recuerdos, nos dio también una camisa de rayas de otra prisionera que ya no vive y también colecciones del archivo, porque doña Sofía resulta que tenía mucha correspondencia que envió desde el campo y correspondencia que le había enviado su madre. Y esa correspondencia, como una donación, nos la dejó a nuestras colecciones del museo. Estos son otros objetos que nos dejó la hija de otra prisionera. Aquí doña Sofía nos deja ese vestido de rayas de otra prisionera, Bronisława Filipczyńska. Era una mujer que no tenía hijos y no tenía a quién dárselo, ese vestido. Así que al final de su vida, muy enferma, pidió a doña Sofía si podía guardarlo y a lo mejor en algún momento se lo da a alguien, ¿no? A sus hijos, para acordarse siempre de esa tragedia que habían vivido. A las colecciones del museo conseguimos también objetos comprando. No tenemos mucho dinero. No tenemos un límite designado para esos objetos, pero si alguien no quiere darnos un determinado objeto y es muy interesante para nosotros, entonces también los compramos. Y últimamente, más o menos hace 4 meses, conseguimos un pequeño acordeón. Está hecho de pan, de paja y saliva. El pan, que fue algo tan preciado, un alimento tan preciado, deseado en el campo. Y sin embargo, uno de los prisioneros lo ha hecho para otro, por motivo de su santo. Y ahí pone Stach. El prisionero se llamaba Stanisław y otro prisionero, para agradecerle por su santo, pues quería ofrecerle ese regalo. Y eso fue en el terreno de Birkenau. No sabemos muy bien si fue año 43 o 44. Nuestro objeto más nuevo que compramos es una batuta del primer director de orquesta. Es un objeto muy preciado para nosotros. En las colecciones del archivo solamente tenemos 3 fotografías documentales en cuanto a la orquesta del campo,
pero tenemos 4 instrumentos transmitidos por exprisioneros que tocaban en la orquesta, y en ese caso es una batuta del director de la primera orquesta de campo. Ahí pone F. Ñerijuo, Francisco Ñerijuo, y debajo pone 1941 y entre paréntesis A. Año 41. En ese año se formó la orquesta, es decir, a finales, en diciembre, los prisioneros empezaron ya a tocar, es decir, el grupo de los primeros prisioneros. Querían tocar marchas para los prisioneros que salían. Esas marchas le gustaban mucho a los alemanes. Y incluso se ve en las fotografías de archivo, donde pone Arbeit macht frei. Para nosotros eso es muy importante porque ahí figura la fecha de creación de esa orquesta, y A seguramente significa Auschwitz, y sabemos que eso pertenecía al prisionero Franciszek Ñerijuo, número 944, que fue el director de la primera orquesta de prisioneros. También quería hablarles de la historia de una libreta de dibujos de Auschwitz, donde encontramos unos iniciales MM que después de varios años podemos suponer y suponemos que estos dibujos se han hecho por un prisionero de nacionalidad judía. Ese prisionero tenía que trabajar en diferentes sitios en el campo, porque en la libreta tenemos fotos. Aquí fue encontrado, en Birkenau, esas flechas que están cerca de los crematorios, 4 y 5. Esa es la libreta actualmente que tenemos en nuestra colección. Fue encontrada esa libreta en el año 1947 en Birkenau, en uno de los barracones, en los fundamentos de los barracones. Eso fue un hospital de prisioneros. El tramo del hospital de prisioneros estaba cerca de los crematorios 4 y 5. Es decir, la persona que hacía esos dibujos nos representa diferentes escenas. Tal como digo, ese prisionero tenía que trabajar en diferentes comandos porque se conservan. Ese es el transporte de prisioneros enfermos que ya, según los alemanes, no pueden trabajar, entonces hay que llevarles a los crematorios y quemarles. Y ese es el tramo B1, 2, los barracones separados, unidos por un muro, y es lo que hay en esa libreta. Pero ese es el original en Birkenau. Ese es el lugar que ha sido dibujado en esa libreta. También enseña escenas de la vida del campo, es decir, tenía que observar cómo se comportaban los prisioneros, cómo eran de enfermos, agotados, cómo estaban destruidos por los nazis. En esa fotografía se ve una parte de la puerta de entrada de Birkenau. Entonces sabemos más o menos en qué años se ha podido hacer esa libreta. Aquí se demuestra lo que es la división del transporte de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las madres. Aquí se ve como uno de los alemanes coge a un niño de la mano y lo separa. Los niños y los mayores estaban dirigidos directamente a las cámaras de gas, y mucha gente joven que los alemanes conseguían que todavía les pueden exprimir algo, pues eran dirigidos al campo, pero solo para trabajar. También en futuro iban a ser exterminados, pero todavía querían exprimirles lo último para que trabajaran a su favor.
Aquí también tenemos una foto muy excepcional, es decir, el primer lugar donde llegaba el tren con el transporte. Aquí la gente era simplemente echada de los vagones. Les quitaban el equipaje y se dejaban en esos barracones que hablaba antes, que a finales del año 44 fueron quemados. Todos esos bienes han sido sorteados, eran divididos y transmitidos para las familias de los soldados alemanes. De esa forma se aprovechaban esos objetos. Por supuesto, el oro y dinero, todo eso iba enviado a los bancos del Tercer Reich. Aquí se ve el camino, cómo los conducen hacia la entrada, hacia la portada, hacia la puerta de la muerte, como lo decían los prisioneros. Voy a volver. Quiero recordarles, quiero contarles una corta historia de mi familia. Mis padres, los dos han sido prisioneros de campos de concentración. Mi padre fue prisionero de Auschwitz. Su número 61615, esa es su fotografía. Quería subrayar que no suponía que esa libreta de dibujos que va a encontrar que pueda tenerlo en mis manos o contarles aquí esa historia a ustedes o a otras personas. En el año 1946, después de la guerra, mi padre se enteró de su compañero del campo que en Oświęcim y en Brzezinka, porque Oświęcim es Auschwitz, Brzezinka, Birkenau, que aparecen exprisioneros que quieren proteger ese lugar ante los robos, para que todo el mundo recuerde ese lugar, o sea, alguien tiene que proteger ese lugar. Entonces no había todavía el museo, que se formó un año después, en el año 1947, y mi padre, que llegó ahí, venía ahí con su mujer, aunque bueno, entonces todavía no estaban casados, era su novia, y se casaron en el mismo Oświęcim. Y cerca del primer crematorio tenían una pequeña celebración de boda. Mis padres, estando en aquel territorio, recibieron 2 pequeños espacios, no era ni siquiera una vivienda, y también otras personas que aparecían para proteger de forma espontánea ese lugar, recibieron en esa puerta entrada de Birkenau, y ahí unos meses después nació mi hermana, es decir, su primera hija, Cristina. Así que yo puedo decir que es el primer hijo que nació, bueno, no en Oświęcim, pero en ese sitio tan difícil, trágico. Ella nació allí. Y aquí les voy a enseñar la fotografía. Esos son mis padres, Mira y Józef. Mi madre tiene en sus brazos a Cristina, que nació ahí en Birkenau, en la puerta, no en el hospital, sino en ese edificio cerca de la puerta. No vivían ahí todo el tiempo. Después fueron trasladados a Oświęcim. A lo mejor para ustedes es algo extraño, pero vivían en el territorio de un antiguo campo. Y yo también sigo viendo ahí hasta hoy día. Son pisos, digamos, civiles. Y muchas personas que aparecieron ahí después de la guerra, pues querían trabajar ahí. Sobre todo eran exprisioneros. Yo dije que mi padre era prisionero del campo Auschwitz y su historia es también un poco triste y también tenía mucha suerte, de verdad tenía mucha suerte. Con 16 años, en el año 39, cuando estalló la guerra,
se alistó en el ejército polaco. Junto con su amigo se alistaron. No lo querían admitir por la edad, así que empezaron ahí a rondar ahí entre los hombres y en poco tiempo alguien les dijo que digan que tienen más años. Así que dijeron que tienen 18 y les admitieron. No han luchado mucho porque 17 de septiembre entraron los soviéticos, los rusos, y mi padre, que estaba en el grupo de esos soldados, fue capturado y dirigido al este. Consigue escapar. Tengo, aunque, bueno, no lo tengo aquí, pero tengo en mi álbum una fotografía hecha y ahí parece que tiene como 13, 14 años, así que consigue escapar de toda esa trayectoria que le dirigían al este. Eso fue más o menos en Częstochowa. Vuelve a Silesia, porque vivía ahí en Silesia, y empieza a actuar, a trabajar en grupos de oposición contra los nazis. Es arrestado en alguna de esas acciones, le trasladan a una de los prisiones en Mysłowice y luego le trasladan a Auschwitz. Y luego digo que tiene mucha suerte porque mucha gente en el bloque número 11, en Auschwitz I, estaba. Así que tiene mucha suerte porque en el momento que muchas de esas personas jóvenes han sido asesinadas, a mi padre le cayó la sentencia de 6 años de duros trabajos a favor del Tercer Reich y le mandan a otro campo. Una vez después de la liberación en mayo de 1945, cuando vuelve a su país, encuentra a mi madre y fue el amor a primera vista. Luego ya en el año 46 ya están juntos. Pero la historia de mi madre, bueno, me queda poco tiempo, pero la historia de mi madre también es interesante. En el año 39, 15 de agosto, es decir, antes de que estallara la Segunda Guerra, viene de vacaciones a Varsovia de Francia, ya que vivía en Francia. Eso se lo prometían sus padres y sacaba buenas notas. Entonces, porque eran polacos, tenían procedencia polaca, pero simplemente vivían en Francia. Entonces le prometieron que podrá conocer a su familia que vive en Varsovia. Ahí vive también su abuela, pero le dijeron que iba a poder conocer toda esa familia. Así que llega a Varsovia. Me estaba diciendo que en el momento que iba en tren a través de Alemania, la mayoría de los soldados jóvenes les preguntaba ¿dónde vais? Ellos decían a Polonia. Ellos se reían que dentro de poco también vamos a estar ahí. Así que está en Varsovia, vive con sus parientes, estalla la guerra, no consigue volver a Francia y se queda en ese territorio hasta el final de su vida. Nunca más ha vuelto a Francia. Por eso digo que es una historia difícil para ella. Echaba mucho de menos a sus padres, pero las autoridades comunistas, políticas, polacas, nunca la han dejado salir hasta finales de los años 60 a ver a su familia. Ya tenía un hijo, le decían, si quieres, puedes ir, pero deja a tu hijo. Así que mi madre nunca lo hizo. Así que me parece que ya es suficiente en cuanto a la historia de mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, no solo por la historia de conservación de las piezas, sino por tu emotiva historia personal, ¿no? que yo creo que nos ha llegado a todos, ¿no? Bastante. Y bueno, ya por último,
ya presento a Pavel, que se va a encargar de la última parte, ¿no?, de responsabilidad, ¿no?, en cuanto al legado de Auschwitz. Pavel Savicki, creo que lo he dicho bien también, ¿no? Savicki, ya sabía yo que me iba a equivocar en algo. Es periodista, oficial de prensa, educador. Digamos que es en el Museo Memorial ejerce de responsable de redes sociales, relaciones con la prensa, la parte educativa, la parte de difusión, que es importantísima para que no se olvide, ¿no?, toda la historia que sucedió en Auschwitz y sobre todo para que no se vuelva a repetir, dado que ya sabe, los supervivientes y los verdugos pues por razones biológicas están desapareciendo, claro. Entonces el trabajo de Pavel es importantísimo y además tengo que decir que en el proyecto de la exposición de Auschwitz ha sido una parte muy importante porque ha sido el enlace directo con Musealia y con nosotros, con el museo, y sin él seguro que no habría sido posible esta exposición, segurísimo. Así que, Pavel, muchas gracias por tu ayuda y adelante con tu exposición. Creo que un día podré hacer presentación como esto en español, pero no todavía. Voy a hablar polaco. El tema de la responsabilidad. Yo no sé si alguien de ustedes ha visto esa foto. Son personas jóvenes de un lugar pequeño en Wisconsin, en Estados Unidos, que en mayo de este año se han hecho una foto en su ciudad. El símbolo está claro. Alguien estuvo ahí, alguien le hizo la foto, había ahí padres, alumnos. Y esa foto consiguió mucha reacción cuando se dio al público. El Museo Auschwitz también reaccionó bastante fuerte. Y cuando hablamos de eso, ¿por qué enseñamos? Cuando estaba el lunes pensando, ¿qué les voy a contar? Y vi esa foto, entonces pensé que voy a empezar por esa foto, porque nuestro trabajo educativo sirve también para que la gente joven sepan qué hacen y que le hacen daño a la gente, que a lo mejor para ellos es una broma, porque podemos ver que la educación es una cosa importante. También podemos ver otra foto de la escuela y cuando miran en la parte superior a la derecha, esa persona joven es Adolf Hitler. Él también pasó por un proceso de educación y algo hizo que luego hizo esas cosas tan terribles, cuyo símbolo es ese levantamiento de mano que habían hecho esos chicos jóvenes. Porque después, él mismo, cuando llegó a ser jefe del Tercer Reich, él fue educando a gente joven, pero ya fue otro tipo de educación. Así que esa gente joven, después una parte de ellos trabajaba en Auschwitz. Cuando hablamos de la responsabilidad, podemos ver también esa foto de alguien que se niega a hacer ese saludo nazi. Es año 36. Esa gente que creían en esa ideología, después trabajaban en ese sitio y en las cámaras de gas mataban a judíos, a médicos, a gente formada, hacían selección de personal, de personas mayores, de hijos a las cámaras de gas. Y nuestra responsabilidad hoy día es cuidar ese lugar, porque ese lugar existe y por ese lugar pasan visitantes y ese lugar conocerán también a personas que verán esa exposición en Madrid. Y aparece una pregunta, ¿qué consecuencia, cuál debería ser la lección de responsabilidad que sacan de eso?
Aquí vemos cómo crece el número de visitantes del lugar de memoria Auschwitz. Vemos que durante los últimos 20 años esa cifra creció casi 4 veces, así que eso va creciendo, pero 500.000 de alumnos que visitan la exposición en Madrid, pues es la continuación de nuestra responsabilidad por lo que está pasando, porque, por supuesto, lo más importante es conmemorar a las víctimas. Es lo que decía don Piotr, Anya, por la historia, conservación, el cuidado, conservación. Nosotros cuidamos a que se conozca la historia de Auschwitz. Sean polacos, aquí se ve el transporte, el primer transporte a Auschwitz, sean rehenes soviéticos, aquí también tenemos un grupo de rehenes, o sean romaníes, foto de una niña, o si va a ser el grupo principal de las víctimas de Auschwitz, es decir, judíos, más de 1 millón de víctimas de ese campo Auschwitz. Nosotros trabajamos para conmemorar esa historia, pero también tenemos que recordar que no hablamos solamente de historia, que no es un capítulo cerrado, que no contamos algo que no se va a repetir nunca más, y no deberíamos de tratar esa historia como algo aislado, que no se puede comparar con algo que pasa hoy día. Es otro acontecimiento, pero comparándolo podemos aprender y sacar conclusiones. Aquí tenemos una página del libro de bocetos. Es así como ellos querían hablar de su historia, documentarla, o a través de obras de arte que hacían, o a través de sus relatos personales. Así, una de las prisioneras también es un retrato hecho en el campo. Así que tenemos herramientas para hablar de la historia. Tenemos para que la gente que pasa por ese lugar de memoria conozcan esos hechos, pero aparece una pregunta importante. ¿Qué es lo que debemos de hacer con esos hechos? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos con esa historia que han conocido? Cuando hablamos de la historia de las personas en Auschwitz, también tenemos otras personas, porque también tenemos a los culpables. Aquí vemos la foto del año 44, donde el equipo del campo Auschwitz, en una casa de descanso, están tocando el acordeón, se lo están pasando muy bien, pero al mismo tiempo están actuando las cámaras de gas y los crematorios. Y los crematorios, cuando hablamos de los culpables, debemos recordar que han sido padres, hijos, que tenían sus familias, sus perros, sus hijos. O a lo mejor la familia del comandante Hess. Así que también es nuestro reto para intentar encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué esa gente, que son iguales que nosotros hoy día, han elegido a ese odio y han construido un lugar como Auschwitz? Es importante, porque cuando miramos a las fotos de la gente con uniformes hace 70 años, también transmitimos a esa historia a las personas que llevan uniformes hoy día. Esa foto donde estoy como guía, porque trabajo también como guía, donde estuve con la visita de unos soldados americanos. Así que construyendo las posturas éticas o recordar de que la gente tiene responsabilidad, sobre todo la gente como muchos grupos, tienen que pensar cuáles son los fundamentos éticos de su trabajo. Porque cuando miramos las fuentes podemos ver esa foto. En el año 1944, que demuestra el campo, y muchos visitantes del lugar de memoria se preguntan qué es lo que han visto los aliados, los británicos, y muchas veces preguntan por qué no han hecho nada o por qué han hecho tan poco. Y a veces preguntan también por la historia, pero muchas veces se oye en su pregunta un poco de están juzgando, de culpar a esa gente, que
hoy día nos hubiéramos comportado de otra manera. Así que podemos preguntarnos si de verdad hoy día nos comportamos mejor, porque podemos ver esas fotos como esa foto de hace 70 años, pero cuando miramos en los archivos podemos encontrar otras fotos más cercanas a nosotros. Eso es Srebrenica, cerca de Polonia, no muy lejos de España. Podemos ver las fotos de satélite de otros campos de concentración que no son actuales hoy. Ahora que nos vemos aquí en Madrid, en Corea del Norte, hay campos de concentración. Podemos ver fotos de hace poco tiempo de Birma, donde hay donde vemos la memoria de la gente que había sido asesinada. La historia de odio no es una historia cerrada y es el reto que tenemos delante de las personas que hablamos solamente del futuro y del pasado. Y esas personas pasan por la exposición y bueno, cuando contamos esa historia, la gente intentan identificarse con las víctimas de forma natural. Vienen de esas fotos como judíos que están esperando las cámaras de gas. Cada uno de nosotros es lo más fácil de identificarse. Cada uno de nosotros quisiera identificarse con Ana Frank. Ahora en la exposición en Madrid podemos ver algunos objetos personales relacionados con su historia porque es la salida más fácil. Esa empatía es muy importante, pero cuando pensamos quiénes somos hoy día, entonces nadie de nosotros es víctima. Somos testigos. Y realmente una foto como esa debería de hablarnos. Cuando vemos una foto de alemanes en el momento de arresto de personas, cuando lo ve otra gente, como esa niña con paraguas, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué está pensando? ¿Si lo apoya o no? ¿Sus padres le han hecho algo? Eso es lo que para la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas que visitan el museo y una exposición como aquí en Madrid. Y esa pregunta, ¿qué es lo que hacemos nosotros como testigos hoy día? Es una pregunta que debe despertar nuestra inquietud, porque yo creo que podemos hablar durante mucho tiempo si realmente hacemos lo suficiente. En el contexto de la historia de Auschwitz tenemos un grupo de personas de buena voluntad, más de 1.000 o 1.500 personas que vivían a unos kilómetros de distancia del campo y que, siendo testigos de esa historia, encontraron la motivación para hacer algo, para ayudar a los prisioneros, para darles la comida, para darles los medicamentos, ayudarles a escapar. Y son los testigos que se hicieron esa pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para, en esa situación que soy testigo de algo de eso, para ayudar a esa gente? Y yo creo que una de las preguntas más importantes que deberíamos de hacernos cuando visitamos un lugar de esos es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que nuestro mundo hoy día fuera un poco mejor? ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Cuándo debería reaccionar? Y lo más importante y conmovedor son palabras de un prisionero, de Roman Kent, que dijo: tenemos que enseñar a nuestros hijos tolerancia y entendimiento, porque no es algo que viene. Tenemos que enseñarles en la escuela, en nuestra casa, porque está claro que el odio nunca tiene razón, pero el amor nunca se equivoca. Así que eso de que todos al principio somos iguales, pero deberíamos de enseñar todos esos valores, y eso debería ser algo muy importante para nosotros, porque esa es la medida de responsabilidad de nuestro trabajo. No es solamente historia, es algo mucho más. Y algo que ha sido muy importante para mí, vuelvo a esa foto de esa gente joven de Wisconsin. Fue la reacción esa semana, en la misma escalera, en el mismo sitio,
se encontraron otras personas y empezaron a hacer ese tipo de fotos. Querían enseñarte que no están de acuerdo, de que ellos no apoyan eso, lo que ha pasado, y en vez de ese gesto tan horrible, ellos deciden, como ustedes lo pueden ver, que el amor es más importante. Así que creo que es algo que debemos de pensar todos. No es una situación en la que conocemos todas las respuestas. No es un momento cuando podemos decir que el lugar de memoria Auschwitz o los educadores en muchos museos de ese tipo en el mundo pueden arreglar el mundo. Pero creo que deberíamos de creer de que nuestro trabajo, de los historiadores que nos dan información, hechos, que nosotros como educadores podemos usar el trabajo de esas personas como Anya, por ejemplo, que está investigando todos los objetos para que podamos contar, hablar sobre ellos. El trabajo de Canal de Isabel II, que hizo que la exposición de Auschwitz puede visitar Madrid y muchas personas en España. Fue para nosotros una gran sorpresa y que esas personas como Luis y Musale que han decidido probar y trasladar esa autenticidad de Auschwitz, algo que parecía imposible al principio, y convertirlo en una exposición tan conmovedora que se puede ver en Madrid. Pero detrás deberíamos de recordar de que eso no es el fin de nuestro trabajo, de que en ese mundo tan difícil en que vivimos hoy día es un reto muy importante, enorme. Es el principio de la lucha por la responsabilidad a través de la historia y por un buen futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel, por tu exposición. Entonces, bueno, ya tenemos unos pocos minutos para preguntas. Sí que os rogaría que las preguntas sean concisas y directas, que más que nada para que no se nos alargue mucho el tiempo y les demos tiempo a ellos a responder y que dé tiempo a más preguntas. Entonces, creo que hay por ahí micrófonos, ¿no? No sé si hay alguno. Sí, aquí está, señora. Bueno, es una pregunta general para todos, pero más directas para Pavel, ¿no? Me imagino que todos conocerán que en la actualidad tenemos muchos políticos en España con esa misma foto. Nada más. Agradecerles a todos lo que hacen y sobre todo la labor con las escuelas para que los niños aprendan de todo esto. Muchas gracias. Es difícil reaccionar, pero creo que eso demuestra. Por supuesto, nosotros no conocemos el contexto, lo que pasa en España, no es fácil. Sobre todo para encontrar respuestas fáciles. Yo creo que nosotros debemos de buscar herramientas y trabajar no solamente con los que visitan, pero también con esos grupos que luego pueden sensibilizar y pueden enseñar, demostrar dónde están los límites, dónde está la maldad. Por eso es muy importante trabajar con los profesores, porque un profesor que viene a nuestro seminario luego puede enseñar a muchos alumnos dónde están los valores. Y esa responsabilidad es nuestra reacción, pero luego esperamos que esas personas que pasan por ese proceso de educación puedan reaccionar, sea España o otro país, pero no es que el Museo Auschwitz estará en cualquier sitio reaccionar porque no somos capaces de hacerlo. Pero lo que queremos pensar es cómo despertar esa intranquilidad. Y de España tenemos muchos visitantes, es más de 100.000 personas, para que ellos, cuando ven algo así en su país, puedan decir, a lo mejor algo no está bien, a lo mejor yo tengo que reaccionar.
Así que creo que nuestro papel es pensar de que cada uno de nosotros tiene responsabilidad, una pequeña responsabilidad. Esto es lo que puedo decir. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Pavel si él es el que lleva el Twitter oficial de Auschwitz Memorial y cómo gestiona, que me imagino que habrá trolls y haters que también ataquen la cuenta de Twitter, cómo gestiona ese odio a través de las redes sociales. To jest pytanie. Es una pregunta, pero que podríamos organizar como una sesión igual de larga. Intento... yo no sé, ¿quién de ustedes está observando el lugar de memoria de Auschwitz en Twitter? Veo algunas manos, eso me alegra, pero creo que después de ese encuentro vamos a tener más visitantes. Twitter y los portales nos dan la posibilidad de una reacción rápida, de un contacto rápido. Por supuesto, cuando nosotros trabajamos en esos portales, lo más importante es lo que dijimos antes, es contar de esa historia, recordar lo que había pasado y por qué eso es importante. Pero hoy, gracias a ese transcurso de ese flujo de información muy rápida, cuando veo una foto en Internet, pues puedo decir algo. Podemos escribir algo así y llamar la atención de otros de que pasa algo malo. Y de que, por ejemplo, nuestro tweet que está publicado una vez vista esa foto, de verdad influyó en muchos artículos y que las personas empezaron a reaccionar. Empezamos a recibir mails de gente de esa ciudad en el estado de Wisconsin, de que a lo mejor alguien puede venir a decir algo, quedar con los alumnos. Y es una de las herramientas que podemos usar. Podemos contactar con los periodistas, podemos llamar la atención de que pasa algo malo, porque el museo no es una institución ni policía, ni abogados, no somos militares, no podemos ayudar en ese tipo de situaciones, pero realmente, y el hecho de que somos una institución que tiene su autoridad, y si nosotros algo nos llama la atención, entonces significa que hemos pensado sobre eso, de que hemos pensado en alguna situación que podemos indicar con el dedo. Y eso ya ocurría, pero la verdad es que lo que nos gustaría es ocuparse de la conmemoración y de la historia, hablar de la historia, porque esa es nuestra actividad principal y es así como llevo yo nuestra cuenta en Twitter. Así que soy una de las personas que lo hace. Tengo 2 hijos, tengo mucho trabajo. A veces voy a contar algo sobre Auschwitz al otro punto de Europa, pero intento decir algo porque si no reaccionamos, entonces por lo menos sabemos lo que pasa. A veces la reacción puede ser pública, pero a veces podemos reaccionar de forma menos pública, contactar con alguien en el mismo sitio o llamar la atención, o con algunos amigos de otra institución, llamar la atención de que pasa algo ahí donde estáis y a lo mejor es el momento que podéis hacer algo. Así que es algo que cambia, un mundo que cambia muy rápido y no siempre seremos capaces porque algo se nos escapará. Pero lo que es increíble es que la gente a través de esos portales nos escriben. Yo esa foto la vi porque alguien marcó en esa foto el Museo Auschwitz, porque alguien consideró de que es importante que lo veamos, porque de esa forma a lo mejor nos puede ayudar.
tardes. Muchas gracias por la conferencia y enhorabuena, porque ha sido fantástico. Mi pregunta va dirigida en general. ¿Qué opinión les merece el posible peligro de masificación del memorial de Auschwitz? Y cómo hacer compatible esas tres palabras, el recuerdo, la conciencia, la responsabilidad, con ciertas conductas que a lo mejor no son las más adecuadas en las visitas que se hacen al memorial. Muchas gracias. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si puede repetir la pregunta. ¿Qué opinión les merece los peligros de masificación del memorial de Auschwitz? Y cómo hacer compatible el recuerdo y la responsabilidad y la conciencia con posibles conductas inadecuadas en el memorial. No sé si se refiere al movimiento turístico que pasa por el museo, a la masificación turística que pasa por el museo. El lugar de memoria lo visita 2 millones de personas al año y estamos cerca del límite porque nos damos cuenta de que para que eso sea educativo debe ser organizado de una forma adecuada y también es importante la seguridad de los visitantes. Entonces, lo que hacemos ahora, primero animamos a los visitantes para que utilicen las guías, nuestros educadores. Y actualmente el 90% de los visitantes, es decir, casi todos, lo visitan con una guía. Es decir, que no van por el territorio solos, porque a veces no saben dónde ir o no se enteran de lo que ha pasado en Auschwitz, pero durante 3-4 horas van acompañados de un guía muy bien formado, Piotr Zetkiewicz. Al final de la mesa es el presidente, es el que da la licencia a los guías. Es un historiador que tiene muchos conocimientos y nosotros exigimos a nuestros educadores, nunca van a poder sustituir a Piotr Zetkiewicz, pero que intenten acercarse. Así que nuestro educador tiene esas personas que realmente llegan al museo como turistas para unas horas y como un guía que trabaja con los grupos no de habla hispana, porque como ustedes han oído todavía no es el tiempo, pero con personas de diferentes países. Y se ve esa diferencia. Cuando alguien viene de Cracovia con pantalón corto, no se da cuenta de eso, del sitio donde está, y después de 3 horas del relato del guía, pues sale una persona diferente. Así que tenemos que encontrar un compromiso entre el número de visitantes. Recuerden que de verdad no queremos denegar la visita a nadie. Para las personas que vienen a ver Auschwitz de España o de Estados Unidos o de Australia o de Canadá, es la única oportunidad para pasar por un lugar de esos. Así que para nosotros es muy difícil para decirles, no, usted hoy no lo va a poder visitar. Y a veces es verdad que llegamos a esos momentos. Así que esa educación y la guía son nuestras herramientas. Otro es que ustedes nos escuchan a través de los traductores. Así que a pesar de la multitud, siempre hay un contacto con el guía. Tampoco hay que centrarse, tampoco hay que estar al lado del guía. Así que las personas tienen ese confort de la visita. Intentamos solucionar de forma logística algunos problemas, pero por otro lado lo que pretendemos hacer para que esa visita en Auschwitz que sea una experiencia educativa. Tylko skomentować słowa Pawła, wbrew temu, co... Yo solamente quería
comentar las palabras de Pavel en contra de lo que se dice en el museo. Soy un examinador muy bueno, no soy tan duro. No. Quizás haya que encender el micro. A ver. A veces... Ah. Te van a dar otro. Hola, ahora se escucha, ¿no? Una pregunta. Bueno, ante todo, muchas gracias por la charla, ¿sabes? Todo en general ha estado muy interesante. Ahora, por lo que veo, ya queda muy arruinada lo que es la zona de Auschwitz pasados casi 70 años. Quiero comentar una cosa, una historia hay de la que yo me acuerdo, o sea, vamos, yo he visto una película, no sé si conocerán lo que era la fábrica de municiones de la Unión, en Bebrinka o algo así, sobre la película La Zona Gris. Sí, de lo que ocurrió del levantamiento del crematorio número 4. Es que yo lo equivocaba con la IG Farben, que estaban en Auschwitz-Monowitz. No tiene nada que ver, estaba enfrente de los crematorios, ¿no? Es como curiosidad que quisiera preguntarlo. Es que no he visto eso en la exposición, o para mí me ha pasado desapercibido. Si alguien puede decirme algo sobre esta pregunta, solucionarla. La verdad es que muchas veces, sobre todo los periodistas, confunden esos dos conceptos. Esa fue una fábrica muy grande, situada muy lejos de Birkenau, pero las prisioneras, las niñas judías, conseguían de ahí la pólvora y llegaban a otra fábrica de Unión que fue mucho más pequeña, donde se fabricaba la munición y estaba mucho más cerca de Birkenau. Así que son dos lugares totalmente distintos. Iberfaubau, ellos fabricaban caucho y gasolina sintética. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero si quiere alguien animarse a... Bueno, tenemos dos. El señor del centro que ha levantado primero la mano. Sí, bueno, como queráis, vamos. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me oyen? Primero los quiero felicitar a los tres ponentes porque la exposición ha sido maravillosa. La exposición también es excelente porque yo hice un curso en Yad Vashem y la verdad no tiene mucho que envidiarle, no por el tamaño. Le quisiera hacer una pregunta al señor Pavel, es una inquietud que yo tengo. En el seminario que yo hice en Israel, yo pregunté cuál es la función de uno con los negadores del Holocausto, que ahora están muy de moda. Y a mí me dieron una explicación que yo no la comparto. Me dijeron que no lo discutiera con ellos, porque eso le estaba dando algo de razón. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es su punto de vista, señor Pavel? Perdone, ¿puede repetir la pregunta? Porque no lo he entendido muy bien. Bájese. Sí, me parece que he entendido la pregunta, así que intento responder. Si se trata del negacionismo del Holocausto, lo que decimos es que no vamos a discutir con ellos y ahora le explico por qué. Los que lo niegan, los negacionistas, quieren llamarse los que revisan la historia, es decir, que tienen otra versión de la historia y quieren hablar con nosotros.
ellos no son los que revisan la historia, pero actuando por la fuerza del odio, intentan decir que los judíos nunca han sufrido, nunca han sido asesinados en las cámaras de gas, y tenemos todas las pruebas para enseñarles de que eso no es verdad. En cambio, estar con un negacionista en la misma mesa, es decir, si quisiéramos responder a sus preguntas, entonces podíamos hablar de algo. Entonces podíamos ver documentos, nosotros vamos a explicar algo, Piotr Setkevich va a explicar algo y ellos van a decir otra cosa. A ese nivel nunca somos capaces de hablar con los negacionistas, pero nuestro papel, ya que ellos existen, hoy día eso es un poco distinto que hace 30 años, cuando lo sabía en la universidad. Hoy nadie, ninguna universidad no niega el Holocausto. A veces es una negación política, pero nuestro papel consiste en preparar ese tipo de materiales que demuestran a esos que a veces topan con esas cosas de los negacionistas de que eso no es verdad, porque no somos capaces de convencerle, porque no es lo que saben, no es sabiduría, es su fe. Pero la gente que no conoce esta historia y dan con los textos de esos negacionistas se convencen muy fácilmente de que en cuanto conocen los hechos, ven cómo está manipulada la historia por ellos. Y ese es nuestro papel. Así que considero que si nuestros historiadores de Yad Vashem o del Centro de Sefardí de Madrid o de cualquier otra institución, si pudiéramos invitarles a la mesa con los negacionistas, entonces sería la imagen para todas esas víctimas que queremos conmemorar. Yo recibo una vez por semana, más o menos, cartas, mails de personas que quieren saber algo de Auschwitz, del Holocausto, y simplemente normalmente termina que después de intercambiar unas 2 o 3 cartas, cuando mis argumentos no le gusta al oponente, esa persona que al principio no se presentaba como negacionista, como un revisor de la historia, y eso termina con unos insultos hacia mi persona, así que créanme que la conversación con esas personas no tiene mucho sentido. Aló, buenas noches. Felicitaciones a los expositores. Yo provengo de Venezuela, estoy emigrando a España. Allá en Venezuela, junto al Museo Ana Frank y a la organización Yad Vashem, se logró que en las principales ciudades, especialmente en la capital, en todos los municipios, el gobierno municipal, por decreto, por ordenanza, lograra que todos los 27 de febrero se conmemorara el Día de las Víctimas del Holocausto. Quisiera saber si el Museo de Auschwitz hace un trabajo político, diplomático, mejor dicho, junto con el gobierno de Polonia, con sus embajadores en todos los países democráticos, con el fin de que en los colegios municipales y en los municipios se conmemoren el 27 de febrero este día decretado por la ONU, porque creo que esa palabra que mencionó varios de ustedes, que es el tema de la educación, que quizás es lo único que falta ahí en recuerdo, conciencia y responsabilidad, agregaría educación, es vital para que fotos como esta no se presenten más. Gracias. Me imagino que se refiere al 27 de enero, ¿no? Perdón, 27 de enero. Sí. Tak. Sí, es la respuesta más corta.
Por supuesto, el 27 de enero en algunos países es el Día de Memoria del Holocausto. Algunos países, Yom HaShoah también es el día de conmemoración de exterminio, del levantamiento en el gueto de Varsovia, pero nosotros todos los días celebramos la liberación, el aniversario de la liberación, que se pueden ver gracias a la televisión de satélite en todo el mundo. Y cuando enseñaba una de las fotos del 70 aniversario, cuando hablaban los exprisioneros, ese acontecimiento, como ustedes han podido ver, fue antes de la puerta de muerte. Lo vieron en todo el mundo más de medio millar de personas. Así que nosotros organizamos visitas, pero también otras instituciones preparan materiales que pueden usar los profesores, que pueden usar administraciones, oficinas, escuelas, gente que quieren, si quieren organizar algún acontecimiento, nos pueden pedir materiales y nosotros con mucho gusto le acercamos esos materiales. Y es muy importante para nosotros para que todos esos materiales educativos, es decir, elaborados por nuestros especialistas, que estén en Internet gratis, y es lo que pueden usar todos. Tenemos muchas clases en Internet, muchos paquetes, y para facilitar usar ese conocimiento, una clase principal sobre la historia de Auschwitz, que uno de los autores fue el señor Piotr Zetkiewicz, lo tradujimos también al inglés, al español, al alemán, holandés, a persa y árabe. Así que otras traducciones se van haciendo, y algo que ha sido interesante para nosotros cuando hace unos años abrimos algo que podemos, una visita virtual, porque nos damos cuenta de que la mayoría de españoles o muchas personas de Venezuela o de Australia no van a poder venir a Auschwitz. Así que creamos todo un material educativo donde se pueden ver lugares y también leer el relato, conocer la historia de Auschwitz. Así que cuando esa página empezó a trabajar, vimos que el grupo principal que lo visitan son los argentinos. Y eso nos demuestra que el interés por Auschwitz en todo el mundo existe, pero solamente 2 millones puede ver ese lugar de memoria. Y ese fue uno de los motivos por el que empezamos a hablar con Musealia para crear esa exposición, y su visión para hablar de Auschwitz y nuestra necesidad para llegar a esas personas en otros lugares del mundo han coincidido. Y esa exposición, que va a estar aquí hasta principios de febrero en Madrid, empezará su viaje para que más gente que no pueden venir al lugar de memoria conozcan esa historia. Bueno, yo os vuelvo a animar a que los que no ya la hayáis visto la exposición en Madrid, vayáis a verla, porque más allá del 3 de febrero podréis verla, pero en otros sitios distintos a Madrid y a España, porque sabéis que solo va a estar en Madrid, dentro de España, ¿no? Entonces, por supuesto que visitéis el Museo de Auschwitz, que ante eso no hay nada que pueda competir, por supuesto, ¿no? Pero mucha gente le puede resultar más incómodo, aunque el turismo está muy barato ya, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Ja tylko powiem Państwu w ramach... Yo solamente le puedo decir como una anécdota, mucha sorpresa ha sido cuando en el Museo de Auschwitz aparecieron los primeros visitantes de España con billetes de entrada a la exposición en Madrid. Y consideramos que, por supuesto, si alguien por diferentes motivos, no preguntamos por qué has equivocado y por qué no está aquí en España, sino ha ido a Polonia, entonces les dejamos entrar sin ningún problema. Supongo, ¿no? A esa gente, ¿no? Special price, ¿no? Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Nos hemos alargado un poquito porque eran 3 ponentes. Normalmente en el programa cultural tenemos 1 o 2. Si hubiera una pregunta muy rápida, podríamos darle paso. Sí, ese chico.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Ana. Y bueno, quería saber si ha hablado con alguna persona judía o judío que hubiese votado al partido nazi y luego acabase engañado en esos campos de concentración. Y también quería saber cómo se puede aplicar ahora en la actualidad para no caer otra vez en ese posible engaño. Gracias. No, nunca hablé con una persona de ese tipo. Yo personalmente dudo que haya un grupo más importante de judíos que en los años 30 en Alemania que puedan votar a un partido nazi. Puede que se trate de personas que no se identificaban con los judíos o con la cultura judía, o procedían de algunos matrimonios mixtos y después resultó que de repente han sido objetivos, pero esa situación me parece muy poco probable. Para que algunos judíos en Alemania en las elecciones del año 32 o 33 para que voten al partido nazi. Muy bien, pues muchas gracias a todos vosotros por venir, por supuesto, a los ponentes, por descontado, por sus magníficas charlas, disertaciones. Y nada, ya damos por clausurado el acto de hoy. Ya os he dicho, es el número 11. Estamos preparando más actos para el programa cultural. Todavía quedan poco. Va a ser, prefiero no desvelar nada, pero bueno, no ha terminado todavía el intenso programa cultural. Y bueno, ya os avisaremos cuando sean las siguientes actividades. Vuelvo a repetir, que parezco que estoy vendo la exposición, que vayáis, que recomendéis que vaya la gente. Y ya está. Y muchas gracias de nuevo a todos y nos veremos en la próxima. Gracias.